Yo a muchos se lo he dicho, tené cuidado porque la historia lo marca. La moto es muy, pero muy de nicho. Empecé a competir a los 14 años en motocross. A los 8 años recibí mi primera moto. Todos quieren una parte de la torta. Y cada vez hay más jugadores. Mi tío Tatá era uno de los niños mimados, el niño mimado de Dante Torquato y Migliosi. Que antes todo estaba circunscripto a que tengas la posibilidad o ganarte con el mérito que había que patear, hacer fila y todo, de llegar a X medio de comunicación. Hoy las nuevas generaciones ya no respetan ni un periodista, ni un medio, nada. También las empresas hoy abren la puerta a cualquier, no sé, el influencer, el youtuber, sí. Esto y todo se degenera. Y muchos lo aprovechan para tirar el mercado hacia abajo. Claro. Se viene una gran era, no estamos descubriendo nada, ya desde hace muchos años, pero en la Argentina todavía no empezó, la gran era de los servicios, de atender a ese cliente, de solucionarle las cosas. Muy interesante la pregunta. Muy bienvenidos todos a una nueva emisión aquí en La Moto, una nueva charla, una nueva entrevista, como siempre decimos, ¿no? Charla, entrevista, en este caso tenemos mucho por descubrir de la historia de alguien icónico del rubro. Sí, un referente. Hablo por mí, pero creo que muchos me van a segundear con eso, un referente del sector. Todo tuyo. Bueno, no vamos a hacer la presentación habitual, ¿sí? Me voy a tomar una licencia. Te lo hago tipo un cuadrito como en la secundaria. A ver. Te pongo de título, Gato Barberí. Te saco una flecha que diga tipazo, buen tipo. Ajá. ¿Sí? Vuelvo a Gato Barberí. Ok. Bajo otra flecha que diga apasionado de las motos. Ok. ¿Sí? Sí. Y de ahí desprendo distintas flechas. Ok. Que diga una periodista especializado. Piloto profesional. Instructor. Y me debo estar olvidando un montón de cosas, pero esas son las primeras que se me vienen a la cabeza. Aventurero. Aventurero, sí, aventurero. Innovador. Apa, bueno, sí, un montón. Sí, un montón. Sí. Para mí un tipo que lo tengo allá arriba, así que para mí es un placer que estés acá con nosotros, Gato. ¿Qué tal, chicos? Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida y los conceptos. Yo siempre digo que por ahí soy el producto de la acumulación, vos dijiste la palabra pasión, de mi pasión que me ha llevado a hacer muchísimas cosas, muchos errores y bueno, en el tiempo se acumulan buenas cosas. Y para mí, bueno, un placer estar con ustedes. En algún momento pasé por esta casa, en el 2007, ya mucho tiempo. Y bueno, como siempre digo, con Nico lo charlamos en todos los eventos. Para mí siempre me siento un privilegiado de vivir todos los santos días de lo que me apasiona, que son los fierros en general, pero puntualmente las motos, ¿no? Bueno, vivir literalmente porque estás de acá para allá todo el tiempo, ¿no? Lo estábamos hablando un poco afuera del aire. Y hoy más tranqui. Claro, bueno. Te agarran una etapa más tranqui. Podés venir acá unas horas con nosotros, porque estás ahora en Buenos Aires, una nota que venimos hace mucho pensando a ver cómo puede cuadrar y demás, y finalmente se pudo dar. Sí, bueno, no estoy en Buenos Aires desde la pandemia. Viví 22 años en esta hermosa ciudad, pero que hoy lamentablemente está colapsada. Me encanta cuando se vacía Buenos Aires y vos decís, dame 2 días de Buenos Aires así. Gracias a Dios somos motociclistas y creo que ganamos muchísimo tiempo transportándonos en moto en cualquier mega ciudad. Y bueno, esto más allá del fanatismo por las 2 ruedas, objetivamente hoy la moto es el mejor vehículo en el planeta para cualquier tipo de terreno. Y mucho más cuando llegas a una ciudad con todos los problemas de tránsito que hay, ¿no? Olavarría, ¿no? Olavarría. Ahí tomaste contacto con tu primera moto. Sí. Que me imagino que no debe haber sido tuya. Sí, bueno, empecé con mi primo. En realidad yo siempre digo, nací condenado a la nafta y al aceite porque de mis 2 familias muy ferreras, del lado paterno mucho más de autos y del lado materno, bueno, mi tío Tatá corrió en moto, en auto, en cortadora de pasto, no le faltó nada, era uno de los niños mimados, el niño mimado de Dante Torquato y Migliosi. Que bueno, fueron grandes figuras. Mi familia materna tuvo una relación de muchísimo tiempo. Entonces, yo sin saberlo de chico, empezó una batalla donde, bueno, mi viejo me iba a regalar un kart a los 8 años y mi tío se enteró una semana antes y me regaló una moto. Lo primero. Exacto. Y ya mi primo, pero por el lado paterno, también andaba en moto.
Y bueno, y ahí ya empezamos a andar en moto, que de hecho nosotros tenemos un tío abuelo que fue un loco de la guerra, que hizo el caballo más chiquito del mundo, el más grande, Julio Falabella, que si ven Falabella, los pequeños de Falabella o Falabella Little Horse, que bueno, si nos hubiese visto que dejábamos los caballos por las motos, justo él ya había fallecido, si no creo que nos mandaba a una corte marcial por traidores al origen equino, ¿no? Y tu primer contacto, entonces me hablas de 8 años más o menos. Sí, empecé a andar antes con mi primo, manejábamos una ondita, una Z50J, pero a los 8 años recibí mi primera moto, que también mi tío, un trastornado, me regaló, era un fierrazo, era una Yamaha GT80, color negra, que la encontré, la tiene Esteban Ascón, un amigo. ¿La misma? La mía, y está sin tocar, la vamos a restaurar. Mirá. Bueno, es la mía. Pero imagínate, con 8 años venían pibes de 14, 15 años y me insultaban directamente y yo no entendía qué pasaba. Claro, yo tenía una cosa que era una nave atómica y justamente Yamaha había hecho esa moto que era la Mini Trail, era una moto réplica a escala, Sí. más o menos como los caballitos de mi tío abuelo. Mirá. Pero era todo funcionaba impecable, caja de quinta, un avión. De avanzada para la época. Sí, monoshock. O sea, De monoshock. claro. ¿Qué edad tenías? 8. 8 años. Es una locura. Ah, sí, sí. Una moto a los 8 años. Bueno, a mi primo le regalaron una CR80 a los 9, que también era una Elsinore modelo 80, modelo 80, tanque de chapa, todo. Esa era doble amortiguador, pero tuvimos una escuela, por eso te digo que venimos de familias fierreras, y Claro. por ahí, hoy era una inconsciencia. Nuestros padres, para ellos era relativamente natural darnos eso y era una época divina porque, no sé, estás en el campo, salíamos. El otro día con mi primo nos acordábamos, nos despertábamos 8 de la mañana y hasta que no nos quedábamos sin nafta cargábamos a veces y no volvíamos hasta que oscurecía. Y era, Claro, lo que pasa es que, bueno, el vivir en el campo te abre la puerta a muchas de esas cosas también. O sea, no en vano los grandes pilotos del TC y todos son de esa zona. Hay muchos nombres dando vuelta por el interior del país. Lo que pasa es que tenés una escuela sin querer, que no, muchas cosas no estaban correctas. Hoy se ve lo que es el nuevo contexto de seguridad, pero era natural que alguien tuviese que aprender a manejar un auto o un tractor para moverse o por si había un accidente. Claro. A cualquier chico que creció en el campo, su padre a los 8, 9, 10 años ya le enseñó a manejar. Sí, sí. Y le decía, mirá, si me pasa algo, me accidento, no está tu madre, lo que fuese, prendé la camioneta, me suben y me llevan. No, y aparte porque a los 12 años ya estaban trabajando también. O sea, También, además. Bueno, hoy 2026 cambió mucho, pero el interior sigue teniendo muchas de esas cosas y como vos bien dijiste, fíjate que la mayoría de los referentes del deporte motor nacieron en el interior porque tuvieron esa práctica desde chicos. Que yo apoyo, lo hemos hablado en el sistema de seguridad, que mucha gente dice, no, pero ¿cómo vas a hacer manejar a un chico de chiquito? Yo digo, en el jardín de infantes ya tienen que empezar con un patapata, con un autito eléctrico, por las distancias, todo lo que aprendemos de chico después nos resulta natural. Exacto. Es interesante eso, lo que decís sobre conducir de chiquito. Exacto, yo lo que digo es que llegar a los 17 años o a los 18 según la provincia con horas acumuladas tipo un avión, pero que vos digas, empecé en el jardín de infante y tengo 300 horas de práctica de moto o de auto o de ambas, y yo te puedo asegurar que eso bajaría la cantidad de accidentes un montón. Seguro. Y eso antes estaba en un contexto equivocado, pero la gente llegaba a un carnet de conducir con un montón de experiencia fuera de la ley, pero que los hacía mejores conductores, pues. Sí. Está bien eso, Sí, recontra. Cuando más perdón, y lo No. llevo a un terreno súper personal que vos me estuviste dando una mano para No lo sacar- digamos eso. No se puede decir. No. Yo todavía no tengo registro de moto y es re jodido a mi edad, 38 años, encontrar la motricidad fina y todo que conlleva andar en moto es muy difícil. Seguro, porque vamos perdiendo, cuando somos chicos somos una esponja. Entonces toda la información que procesamos, las habilidades que procesamos y a los que nos incentivan, lo grabamos con muchísima facilidad y jugando. Porque hoy vos tenés la presión de decir, ¿cuándo tengo mi primer carnet? ¿Lo necesito para transportarme? Hay un montón de contexto de tu vida ya como adulto que te limita. Claro. No quiere decir que no lo puedas hacer, lo vas a poder hacer. Yo he conocido gente que aprendió a manejar después de los 60 años y lo hace, pero no es lo mismo
nada que aprendés desde chico te resulta natural. Por eso, viste, como el dicho, es como andar en bicicleta, porque la mayoría... Lo aprende de Pero chiquito. hoy los tiempos cambiaron y ya en una ciudad grande los chicos no pueden salir a la vereda a aprender a andar en bici. Eso en el interior, gracias a Dios, sigue pasando. Y le sacás la ruedita y la hora de la siesta se jugaba el fútbol en la calle, se andaba en bici en la calle, todo en la calle. Claro. Hoy cambió, ya hay ciudades que van creciendo, La Barría mismo ya es otra ciudad, tiene otro ritmo, pero creo que debemos volver a esa inocencia de... El país, desde mi punto de vista, se está empezando a redistribuir y mucha gente, como en su momento hubo una gran migración hace 60 a 50 años atrás, hoy de a poco la gente está migrando de vuelta al interior. Es un poquito lo que vos estás contando y tiene que ver con tu historia también. La pandemia abrió esa puerta de decir, bueno, con el home office y demás, la gente puede hacer su actividad desde su casa y elige, bueno, en vez de estar viviendo en San Cristóbal, me voy a vivir a San Martín de los Andes, no sé, pues me gustó cuando me fui de vacaciones y puedo hacer mi actividad desde allá. Y bueno, está pasando Sí, la eso. tecnología lo permite. Claro. O sea, podés hacer un viaje una vez por mes. La idiosincrasia argentina todavía a Buenos Aires. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero yo digo, después de la pandemia, ahora atiende por Zoom. Sí. Entonces, hay una vez que tenés que venir físicamente, conocerte, porque para mí el contacto humano es irreemplazable. Pero una vez que vos ya estableciste una relación, hoy nos estamos viendo por un monitor y a veces nos podemos comunicar hasta mejor que en una sala de reuniones, ¿no? Sí. Bueno, cada uno en su contexto, más relajado en su casa o en donde le guste estar concentrado para trabajar, lo que vos dijiste, y ni hablar ahora con Starlink. Sí, tal cual, que tenés conectividad en cualquier lado. Exactamente, podés estar realmente en el medio de un desierto en cualquier punto de la Patagonia o en el norte argentino o en la Mesopotamia y vas a tener señal y te vas a conectar. Escuchame, Gato, hablamos de cuando te subiste por primera vez a una moto, con esta moto que te regalaron y demás. ¿Cuándo empezaste a competir? Empecé a competir a los 14 años. Sí. ¿En qué disciplina? En motocross. Uh-huh. Nosotros avanzamos, lo que te decía, mi primo Lisandro Falabella nació un talentoso, un distinto, siempre tuvo mucha facilidad, tuvo esta escuela con sus R80 y en un momento nos empezó a picar esto. Vivíamos en una ciudad de competencias y dijimos, queremos correr en moto. Y bueno, fuimos primero a los óvalos, a pista plana, y no nos dejaban correr con la moto chiquita, lo vieron girar a Lisandro. Y claro, era contra las antiguas Anelas y esto era una CR80. Le sacaba 3 vueltas. No sé si 3 vueltas, pero se asustaban y decían, y este pibito nos va a hacer pasar sudar fuerte para alcanzarlo. Entonces, esa fue la primera limitación que tuvimos. Y bueno, gracias a una camada de pilotos de los años 70 y 80 que nos vieron y empezaron a ver la primera moto que teníamos, se acercaron. De hecho, bueno, Juan Carlos Velardinelli, que lamentablemente falleció, era profesor de educación física y él nos dio el primer puntapié junto a Tino Borsi y también a Marcelo Yurio, de decir, bueno, empiecen a andar. Nosotros nos prestaron botas, fue una mezcla setentosa con lo nuevo que se venía. Y bueno, eso nos abrió la puerta a nuestro debut motocrossístico. Primero debutó Lisandro, que se compró una KX81 125. ¿Eso corrían en un zonal? Claro, empezamos en un zonal en Necochea, en Las Grutas, que años después me tocó largar el Dakar desde ese mismo punto. Mirá, ahora vamos a hablar de eso. Para que se ubique la gente, es donde están los molinos eólicos. Bueno, eso se llama Las Grutas, ahí está la pista. Hace algunos años hicimos un reencuentro de muchos de los pilotos que corríamos en esa, o los egresados de un zonal, ¿no? Claro. Y ahí siempre hay pilotos que se destacan, el orgullo de cada zonal. Ahí tuvimos otros profesores, como Miguel Conti, Miguel Reitano, que bueno, Miguel hoy su hijo Conti es uno de los grandes areneros porque se crió en la arena. Todas familias que fueron derivando. Y de esos egresados, bueno, por Las Grutas pasó Negro Junco, que para mí es uno de los grandes próceres del off-road junto a Claudio Pese. Primer argentino que terminó un Dakar. Bueno, toda esa escuela la vivimos en épocas que además no había información, ¿no? Hoy estás viendo un video como Eli Tomac te explica una técnica, cómo hace el scrap, Goldenhoff. Nosotros llegaba una sola revista a la barría y yo lo tenía amenazado al kiosquero, que era mía.
Y después nos sentábamos y la mirábamos. De hecho, el otro día nos reíamos con Lisandro porque estuvimos un año haciendo una técnica para saltar completamente al revés. Nuestra deducción había sido equivocada. Y después cuando nos encontramos ya con... A ver, los setentosos nos enseñaron mucho en el piso, pero ellos ya nos veían saltar a nosotros y las motos eran distintas. Claro. Nos decían, ustedes están bastante loquitos, no se saltaba tan... Bueno, teníamos una técnica antigua y se fue todo muy moderno. Y entonces yo a los 14 heredé esa KX81 de mi primo y ahí debuté en las grutas. Pero un año y moneditas nomás para adelante salté de esa 81 a una CR89, que fue un flash en mi vida. Y bueno, todo fue evolucionando muchísimo. El otro día veíamos también, hay un canal de YouTube de carreras antiguas que están subidas algunas de esas carreras y nos reíamos porque... Pero bueno, era lo que había en esa época y el deporte se estaba formando. Claro. Ahí con 14 años, y yo creo, corregime, tu punto culmine como deportista seguramente fue participar en el Dakar. Sí, la medalla del Dakar, poder haber terminado el Dakar en mi tercer intento, tuve 3 años consecutivos. ¿Cuándo fue el primero? 2011. Después, que fue, bueno, muy lindo, fue como una aventura. El otro día estuve con Luis Belaustegui, que fue mi compañero. Recordemos cuándo se corría en nuestra región, ¿no? Exacto. El primero fue en el 2009. A mí me tocó hacer 2011, 2012, 2013. Uh-huh. En el primero, bueno, fue como una aventura porque hoy a la distancia también lo valoro mucho y estamos buscando esos videos. Ya te los voy a pasar porque... vivimos 2 noches tirados en el desierto, dormimos en el desierto. Cuando nos sacaron de la carrera en Arica, vino un catalán y me dijo, ahora vas a protestar, vas a estar enojado, pero dentro de unos años vas a valorar muchísimo esto porque viviste un Dakar al estilo setentoso 80 en África. No, y aparte, porque ahora estamos con toda la fiebre de los hermanos Benavides, que son 2 megas cracks, sí. Pero el Dakar que corren los Benavides siendo factory es una cosa... Y el Dakar que puede correr un tipo como corrió el Gato en su momento es otra cosa. Exacto, es un corte. Yo digo, es como una montaña, ¿viste? Como Pink Floyd, el lado oscuro de la luna. Bueno, está el lado oscuro del Dakar, claro. Que es más o menos del 60 hacia el fondo. Sí. Siempre Javier Pisolito, que me ayudó muchísimo en la evolución, me decía, trata de esforzarte para estar del 60 para adelante, porque cambia la carrera. ¿Javier ya había corrido cuando vos arrancaste en el 2011? No, Javier... debuta en el 2011 porque en el 2010 se le prende fuego la moto. Okay. Y su primer Dakar también es 2011 y yo largo con el número 185, era el anteúltimo en la lista, y con el 186 el Cacha Rodríguez sí. con la Tornado. Bien. Por eso, y compartimos un montón del camino y de todo. Por eso te digo, fue toda una generación que todo se inicia gracias a Andrés Junco en finales de los 90 cuando gana el Por las Pampas. En el 99 yo estaba de asistente de él y KTM Argentina en ese momento con Marcelo Giuliani nos traen la primer moto realmente de rally, que era una ex Kini Gardner, una 660. Y Andrés venía ganando el Por las Pampas, y bueno, se rompió ese motor, parte de la historia. Y estuvimos a 2 milímetros de irnos en el 2000 a correr el Dakar en África. Justo fue el cambio de gobierno que ganó de la Rúa, había un poco de desconfianza, bueno, después en todo lo que terminó. Pero nos quedamos cortos ahí de presupuesto y no lo pudimos hacer. ¿Y 11? ¿Cuántas etapas corriste en el 11? Y hasta la mitad, hasta Arica. La primera semana. Sí, nos sacan después del día de descanso, nosotros lo pasamos todo el día manejando. Y cuando llegamos en horario que nos habían dicho, pero ya veníamos de 3 días acumulados, tenían miedo de que nos pase algo. Y bueno, nos dejan fuera de la carrera, que hay una nota del rifle Varela en Clarín que era... Sin espíritu Dakar se llamaba porque nosotros habíamos ayudado como a 7, 8 pilotos a salir sí. Y sin embargo habíamos cumplido con el horario y nos sancionan, nos dejan fuera de la carrera. Que mirá, el otro día recortan como 280 kilómetros la especial porque hubo no sé qué problema de lluvias y todo, y quizás si nos hubiesen dejado largar, yo no digo, pero ya estábamos tan entusiasmados que seguramente lo hubiésemos podido pasar, pero bueno. Te quiero preguntar esta diferencia entre los primeros 60 y los del fondo, los de que están los 60 para abajo. ¿Cuál es esa diferencia que marcás vos tan notoriamente? La diferencia es que vos tenés grupos que van aprendiendo a ser pilotos de elite, como decía recién Nico, a llegar a ese top 15 lleva muchísimo tiempo, dedicación, entrenamiento, por supuesto se lo ganan con mérito, y después ellos
cobran, pero tienen toda la presión, pero no están... Vos en las otras capas tenés que estar no solamente entrenando, sino juntando la plata para correr. Ok. Entonces, el amateur que se va profesionalizando, ese es el momento más complicado, porque te pasás un año... Mira, yo el otro día, yo tenía una Krypton que llegué a hacerle... La conocimos, Sí, la vos la kriptonita. conociste. Sí, vos la conociste. kriptonita. Bueno, esa llegó a tener el récord 260 kilómetros un día acá adentro en Buenos Aires, de reuniones. Por ahí para un chico que fletea es lo que hacen todos los días. Pero 2 tanques me gastaba. Entrené más en la Krypton que en la moto. Qué locura, claro. Pero me acuerdo que para el último Dakar tuve 109 reuniones en un año para conseguir 7 sponsors. 109 reuniones para 7 sponsors Eso. en un año, o sea, son 365 días, tuviste 109 reuniones, 109... No, Sí, una locura. y conseguí 7 sponsors y no conseguí toda la plata. Ah, ¿en serio? Sí, eso fue el último. Bueno, veníamos de un intermedio, por eso te digo, el primero fue hermoso, todo esto, la experiencia, Claro. lo vivimos accidentalmente a un estilo de los 80. El segundo fue un desastre porque lamentablemente el primer día se mata a mi compañero de equipo, que era Jorgito Martínez Buero, en energía, en Necochea, y bueno, ahí cambió todo con Pablo Cid de la Paz, que era nuestro otro compañero en el equipo que habíamos armado, que después deriva siendo el actual MED. Ah, ¿sí? Exacto, esos mirá. son los orígenes del MED. Y bueno, con Pablo llorábamos, qué sé yo, y decidimos seguir en carrera. Mucha gente nos cuestionó esta decisión, pero para nosotros nuestro mejor homenaje era andar en Seguro. moto. Sinceramente fue una decisión complicada porque la mitad del día se te cruzaban recuerdos, llorabas, te reías de esto y bueno, Andrés Junco y Andrés Memi, que son mis 2 grandes maestros dakarianos, en el caso del negro Junco me llamó por teléfono y me dijo, mirá, lo de Jorgito lamentablemente ya pasó, concentrate porque vos vas arriba de la moto y Claro. también te podés golpear. Y bueno, tratamos, igual ya yo había tenido un problema en motor y tocó ese famoso día de Fiambalá de 61 grados. en el 61 grados. Se prendieron fuego 9 motos, se incendiaba todo el desierto de la carga estática y del calor que hacía, era una locura. Y bueno, en el kilómetro 47 se arrastró arriba el árbol de leva y quedé tirado ahí. Y bueno, y al otro año, imagínate, en mi familia no querían que corra, había muerto Claro. Jorge, amigos, todo es una locura y yo sentía que tenía que cerrar esa historia, hice todo este esfuerzo y gracias a Dios lo pude terminar. Y volvemos a la pregunta, creo que para cualquier motociclista es un sueño esa medalla y tengo el privilegio de tenerla ahí guardada. Gato, ¿y qué te parece hoy, o sea, para ponernos un poco en actualidad, lo conseguido por los Benavides? Bueno, es Como chapó, argentinos, lo digo más que nada, No. porque me parece que cualquier argentino que quede distinguido en cualquier deporte es toda una proeza. Me pongo de pie primero, me pongo de pie por todos los deportistas que hemos generado, que lograron meterse dentro de un top 10, porque el exitismo argentino a veces es ingrato. Tenemos, Javier Pisolito fue 8º, Franco Caimi siempre se metió dentro del top 10, un animal, remando desde atrás, todo, pero parece que en Argentina solamente sirve ganar y es muy efímero. Entonces, el que es de la moto o el que compitió a cierto nivel en un deporte entiende lo que estamos hablando, pero por ahí el Sí, público... pero es así, de nicho. Exacto, y el público general no es culpable, pero es parte de nuestra idiosincrasia. Sí, ganó este pibe, los Patronelli fueron animales, Tal cual. ganaron 5 Dakars entre los 2 hermanos, y bueno, y nunca soñábamos que si pudiese ganar un latino en general, porque los chilenos habían estado muy cerca. Carlos de Gabardo ya había tenido un podio, también Chaleco López, que desde mi punto de vista le roban un Dakar cuando le hacen cambiar un motor y penalizar 15 minutos, ese Dakar era de él, y vos decías, en el fondo es un resultado que hay una parte deportiva, pero también hay una parte, llamémosle, política y de intereses creados. Eso quedó claro cuando, desde mi punto de vista, lo que le hacen a Chaleco, pero bueno, Kevin pasa a ser esa figura que no la detenías, un Ayrton Senna, que por más que había intereses creados, política que te frenaban, traba, lo que fuese, su talento y su entrega como deportista hizo que fuese mucho más allá.
lo gana con Honda y después se da el lujo de cambiar de marca y ganar con su marca más querida, que era KTM, con la cual él se había criado. Bueno, y eso abrió una puerta, desde mi punto de vista, a Luciano como hermano, de formarse distinto, de formarse un tipo súper técnico, muy inteligente, muy rápido también, pero no como el hermano, son dos estilos distintos. Y bueno, Luciano fue armando su escalerita, se preparó, hizo 9 Dakars, y por ahí en el menos esperado, yo fui uno de los que cuando se lesionó en Marruecos dije, chau Dakar 26, sin embargo, ahí te das cuenta que... Incluso hasta el parate de la primera semana no era candidato. Y venía ahí prendido, pero yo siempre decía que no tiene que salirse más de los 12, 14 minutos. El Dakar se volvió muy comprimido. Ajustado. Antes a 15 minutos, relájate porque los alcanzás. Y ahora perdiste el tren de los 10, 12 minutos y estás complicado. Y bueno, evidentemente Luciano sintió algo, tuvo un montón de señales y bueno, yo hice un análisis que está ahí en mi canal de YouTube que digo, se desprendió de ese amor / autoridad de su hermano, que era un líder. Porque justo su hermano dejó de correr, él tampoco muchas veces estaba pendiente de eso, porque es el respeto más el amor de hermano, ¿no? Sí. Que hacían todos juntos. Algo que para mí sigue sucediendo entre Alex y Marc Márquez. Sí. Bueno, Sí. vos estabas cuando yo le pregunté que Sí. se enojó en Termas la última vez, que Sí. me contestó muy educadamente, pero es como que no se anima todavía a ganarle al hermano. No. Y Y el eso que hermano este dice último año dio muestras de que que era más es rápido. rapidísimo, pero creo que el gap lo va a tener cuando Marc no esté en pista. Veremos, o quizás hay veces que se rompe ese respeto y se atreve a ganar. Sí. Veremos qué pasa. Pero bueno, esa relación y la tercera que comparé era del fútbol, pero fíjate, le pasó también a Messi. Messi en clubes ganó todo, no le podías reclamar nada y faltaba la selección y la gente decía, no, él no es igual a Diego. Y parte físicamente Diego y Messi se destrabó. Ganaron la finalísima, la Copa América y el Mundial. Sí. Entonces, evidentemente, nos guste o no, hay algo energético, barreras y físicos, mentales y hasta energéticos que hacen a un resultado de un deportista. Entonces, estos chicos están en una elite y disfrutémoslo, ¿no? Porque quedan años. Para mí Luciano tiene todavía una ventana de 4 o 5 años más, como entrena y todo, y además cambia mucho cuando vos ya tenés el Tuareg guardado en tu casa. Claro, la mochila, sacarte la mochila. Fíjate cómo lo corrió Brabec. Lo pierde por una distracción final, pero lo corrió no de taco, pero se esforzó todo. Sí. Pero lo corrió ya muy tranquilo con la 2 tranquilidad del victorias. campeón. Exacto. Claro. A lo campeón. Lo que pasa que también todo evoluciona muy rápido, vienen generaciones muy rápidas y todos empiezan a dar cuenta de cómo paro a un Canet. De hecho, era uno de los candidatos este año. Le falta, pero vamos a ver cuántos Dakar le lleva. Está llamado a ser un ganador para mí. Sí. Porque va a pasar en limpio los errores que tuvo Barreda. Barreda quedó entre los 3 tipos con más etapas en la historia del Dakar y no pudo ganar un Dakar. De hecho, su mejor resultado es un quinto. Bueno, pero no sigamos con Dakar porque hay gente que Podemos se aburre. estar 3 días. Sí. Y podemos estar 3 días. Volvamos un poquito a tu historia. ¿Cuándo arrancás con el tema periodista especializado? Bueno, arranco también muy lejos, 92. O sea, imagínate que este año es mi año 34 de actividad. Arranqué muy chico, apenas me vine a estudiar acá a Buenos Aires. Tuve accidentes, no hay accidentes, hay encuentros. Me crucé con un gran productor de televisión del cable que estaba empezando. Comenzaba Video Cable Canal y me lo encontré a Pancho Villa, el famoso Francisco Villa, que su padre ya era productor de cine. Su padre fue el Mono Villa, que fue quien grabó todas las imágenes que hay de 84 horas de Nürburgring con esa hazaña de los torinos. Bueno, mira. todas esas imágenes las hizo el Mono Villa. Bueno, él ya, el Mono ya había fallecido, lo conocía a Pancho y Pancho me dice, estoy empezando un programa de deportes extremos con muchas cosas de autos y de motos y me gustaría que nos cruzamos en lo de Alejandro Martorelli, AM Racing, que era un local hermoso, chiquitito que había en Libertador, y ahí nos encontramos. Y siempre le digo a Ale Martorelli que él me ayudó a cambiar el rumbo de mi vida. Yo hasta ese momento iba a seguir por el lado del campo, por legado familiar, y me dediqué ahí al periodismo. Fui a la primera prueba y no paré más.
Y de ahí me tocó, bueno, una evolución, peleas con mi viejo, porque mi viejo no quería que yo me dedique a esto. Claro, Bueno, me imagino. pasé por algunas negociaciones, estudié administración de empresas y después empecé a estudiar periodismo deportivo, que tampoco terminé. Cuando entré en el último año en Deportea, sale un concurso para periodistas latinos en ESPN en Estados Unidos. No había internet, no había nada. Mando un fax, bueno, me aprueban, después me ayuda... Un fax para los pibes que no saben lo que es. Metías un papelito acá y salía en Australia, ¿sí? Como una fotocopia del otro Una lado del fotocopia que mundo. mandabas un mensaje. Claro. Y bueno, y ahí me dio una mano, me voy a cubrir Daytona, que bueno, estuvimos con Sergio Canclini en claro. ese 96, estaba Octavio Estrada, que lamentablemente falleció, para mí el periodista de habla hispana con más conocimiento de todo el deporte mecánico. Bueno, toda esa camada estábamos ahí, y ahí me da una gran mano Alex Pombo, que es actual periodista de ESPN de toda la vida, relator de Indy y todo, y me dice, bueno, si querés venir a México, nos conocimos en México DF, yo de Daytona me fui en colectivo hasta México DF, que fueron 3-4 días, estuve en el Supercar de Houston, bueno, tuve una historieta, y termino en Bristol, en Connecticut, en ese reclutamiento de periodistas con ESPN, y ya ahí me dediqué, cuando volví estuve en un programa que conducía Gabriel Uranga que se llamaba Motor Report, que marcó una época hasta los finales de los 90, y ya después arranqué en Fox con Andrés Zambón, hicimos Fox 2 Ruedas, que fueron 4 años muy lindos, haciendo toda Latinoamérica, cubrimos eventos en 17 países. Por eso cuando hablábamos de viajar, yo un día hice un cálculo, un año de mi vida me lo pasé volando. Pero son épocas, son años en los que no había contenido propiamente de motociclismo, era muy raro. O sea, por lo menos de manera local, hablo, ¿no? En Argentina Sí. era... Bueno, había ciertas cápsulas o lugares que Telefe tenía Motor Plus, que pasaba en ese momento Continental Circus al principio. Ah, también claro, del MotoGP. lo que era el MotoGP. Exacto. Pero era todo segmentado. Sí. Y lo tenías que ir a buscar. Como un suplemento en un diario, o sea, algo chiquito. Exacto. Y bueno, y ahí empieza toda una explosión que yo siempre digo, imagínate si hubiésemos tenido las redes en esos momentos. Claro. Porque la verdad que metíamos kilómetros. Yo directamente tenía un promedio de 52 semanas que tiene el año, 40 estaba viajando. Bueno, esto no lo puedo confirmar porque no lo viví en esa época, pero hemos compartido con el gato varios lanzamientos internacionales y demás, y a mí me llama la atención que el tipo se baja en el aeropuerto que sea del mundo, donde sea, gato, lo conoce todo el mundo el chabón. O sea, es increíble y por todo el mundo muy, muy querido. O sea, aparte de la faceta profesional, sino como persona, es algo que se repite cada vez que alguien te ve, ¿no? Bueno, para mí es un placer y un pequeño premio a lo que te digo, a años acumulados que a veces te los replanteas, que decís, valió la pena caminar tanto, y esos pequeños actos que te digo, de encontrarte con gente amiga, que compartiste esta pasión. Yo siempre trato de decirle a los chicos que están arrancando, le digo, pórtense bien, el mundo es muy chico. No, y en nuestro rubro somos, o sea... No solamente en nuestro rubro, el mundo es muy chico. Entonces, sí. yo siempre intenté, no sé, comportarme correctamente en el sentido, no por el hecho de cumplir, sino que es lo que te enseñan, y en el paso del tiempo lo doy como uno de los... Mi viejo fue un tipo muy exigente conmigo, pero hoy lo tomo como uno de los grandes tesoros que me dejó. Entonces, entender que cuando pasa el tiempo, mucha gente se puede olvidar, porque yo siempre digo, hay gente malintencionada que hasta lo calcula, dice, total, en 5 años no se van a acordar de mí, se van a acordar. Entonces, por eso mi dicho, trato de decírselo a todos los chicos, pórtense bien, porque el mundo es muy chico y todo vuelve, ¿no? Claro. Entonces, parte de lo que por ahí a vos te tocó vivir, que me cruzo con gente, para mí es, yo siempre digo, mi gran capital en mi vida es eso. El teléfono, tengo un montón de números y gracias a Dios llamo y me atienden. Uh-huh. Por ahí, como toda la vida, he tenido algún roce con 2, 3 personas, pero nos puede pasar. Pero básicamente...
no me arrepiento de nada. Me lo he replanteado, es decir, valió la pena tanto esfuerzo, todo, porque yo tengo amigos que me dicen, si hubieses puesto este esfuerzo en otro deporte, comentando, por ejemplo, fútbol, estarías en... y es probable, pero Sí. bueno, me gustaron los Pero la fierros pasión y te mueve. puntualmente me gustaron las motos. Claro, Claro. Me gustaría preguntarte cuál es tu mirada sobre los medios de comunicación hoy, ¿no? Que estamos hablando como cuando empezaste, había muy poquitos, y hoy en día que todos somos un medio de comunicación potencial, ¿no? Con el celular subimos contenido. ¿Cuál es tu mirada? Muy interesante la pregunta y creo que nos hemos enfrentado, con Nico hemos hablado muchas veces fuera de micrófono esto, nos estamos enfrentando a cambios constantes porque vos bien lo dijiste, a mí yo trato de ver lo positivo y lo negativo, pero más me enfoco en lo positivo. A mí me parece que antes todo estaba circunscripto a que tengas la posibilidad o ganarte con el mérito que había que patear, hacer fila y todo, de llegar a X medio de comunicación, un diario, un canal de televisión, etcétera, etcétera. Hoy las nuevas generaciones ya no respetan, en el buen sentido de la palabra, ni un periodista, ni un medio, nada. Miran todo lo que quieren mirar y inclusive hay gente que sigue deporte y sigue un deportista, no sigue ni siquiera el campeonato. Claro. Entonces, en esa diversidad, lo positivo que veo es que ves de todo también, porque se abrió la puerta, ves cosas, desde mi punto de vista, muy malas o muy berretas o muy falta de contenido, lo que fuese. Pero por otro lado, también ves hermosas sorpresas, talentosos tipos que decís, este tipo era periodista de alma y no lo podía expresar, y ahora se toma un ratito y tiene su blog o tiene su canal de YouTube o varios o su Instagram y expresa cosas. Yo de hecho sigo 3 o 4 personas que mucha gente por ahí ni las conoce y para mí son muy buenos compilando noticias o también generando opiniones sobre diferentes temas, ¿no? Ujú. ¿Y lo malo? Lo malo es eso, lo que te decía, se abre la puerta y vale todo. Entonces cualquiera también piensa, a ver, nadie tiene la autoridad de decir vos podés y vos no podés ser periodista o comunicador. En el fondo todos tenemos comunicación, la base del ser humano, si no seríamos animalitos, nos comunicamos, pero lo malo yo creo es que también se mezcla y también, no sé, a ustedes les puede pasar, cuando vos vivís profesionalmente, eso juega en contra de los verdaderos profesionales. Claro. En el sentido de que también las empresas hoy abren la puerta a cualquier, no sé, el influencer, el youtuber, Sí. esto y todo se degenera y muchos lo aprovechan para tirar el mercado hacia abajo, Claro. ¿no? Claro. Entonces tenés que remar doble contra la corriente, tratando de demostrar y renovarte, que a mí ese desafío me gusta, renovarte todos los días, que lo que decís por un micrófono del otro lado le van a dar valor, ¿no? Claro. Bueno, ¿y a vos cómo te tocó renovarte en ese sentido? Porque es una pregunta quizá muy para el nicho periodístico, pero también un montón de gente del otro lado se ha tenido que renovar por el avance de la tecnología, no importa el nicho. ¿A vos cómo te llevó con eso? Y principalmente, bueno, entender que las redes son el termómetro. Lo que pasa es que después, bueno, entra esa parte profesional, donde tampoco no sé, un influencer que tiene 500.000 de seguidores, a veces los tiene y vos no sabés si son, como dicen ahora, orgánicos. Sí. A mí lo que me importa es que realmente yo me dedico al palo de la moto y que mis seguidores son orgánicos, que me escriben, que nos contestamos, que nos encontramos en un evento, y para mí ese es el verdadero valor. Y no me quiero ir de la pregunta, ¿cómo te renovás? Yo creo que ahora te tenés que renovar semanalmente, porque a veces una fórmula que vos decís, era por acá, que el camino que publicás de así, al otro mes no funciona. Entonces es un mundo que va muy, pero muy rápido, en todo sentido, y nadie tiene la posta. Entonces el que se duerma y no esté flexibilizado a volverse a sacrificar, el que, como se dice habitualmente, si quiera dormir en los laureles, la va a pasar mal. Y Gato, sos un tipo que tiene mucha llegada con las marcas, ¿sí? Por tantos años de experiencia y demás en el exterior y acá. ¿Cómo ves el mercado local? Qué interesante pregunta. Local y mundial. Vayamos por el local. Bueno, yo al mercado local
Me pasa un poquito esto que estábamos hablando de la renovación. Estamos teniendo mucha gente nueva de la moto que tiene mucha experiencia, por ejemplo, a nivel industria, tiene mucha preparación a nivel negocios, administrativos, todo, pero no son de la moto. Entonces el palo de la moto hace golpear por ahí a grandes exitosos de otros rubros que desembarcan en la moto. Y no es porque, yo a muchos se lo he dicho, tené cuidado porque la historia lo marca. La moto es muy, pero muy de nicho, por más que nos parezca a nosotros que es grande. Es chiquita el mercado y es muy de nicho. Entonces, Fórmula, hubo mucho desembarco de ideas y trabajos y experiencias que funcionaron en el auto, que en ciertos cortes en la moto pueden funcionar, pero después si vos no te adaptás y no entendés la idiosincrasia... Sí, el modelo como que no se puede copiar del auto a la moto. Exacto. Y además la moto tiene otro tema. Yo digo que es como... Tiene un montón, los tanos enseguida lo entienden, tiene un montón de dialectos. Cada segmento y cada subsegmento tiene un dialecto distinto. Entonces, yo intento hablar el idioma moto generalizado y hablo bastante de cada dialecto, ¿se entiende? Pero también tenés que estar porque evoluciona y cambia muy rápido. Y hoy tenemos además una nueva generación de motociclistas. Entonces, volviendo a tu pregunta, en el mercado nacional, a mí me parece que bueno, se da un enfrentamiento que tiene una bajada mundial, donde es el crecimiento asiático, llamémosle, con las dos grandes potencias industriales con producción casi ilimitada, como son China en primer lugar y la India en el segundo, y todos esos productos versus el resto del mundo. Fíjate cómo muchas marcas con tradición, europeas, estadounidenses y japonesas. Y japonesas, por supuesto, se están golpeando y para mí se van a seguir golpeando más fuerte si no tienen esta renovación que hablábamos a nivel periodístico. Es lo mismo, en el mundo todos los días te tenés que renovar. Y para mí se vienen 5 años súper competitivos, donde todos van subiendo la vara y va a haber una batalla, llamémosle, enorme con pocos ganadores. Sí, de hecho, ayer estuvimos en un evento que vos conducías y con lo que me quedo, aparte del producto en sí y demás, es que estos tipos, una marca china, en 6 meses, en un año, pegan unos golpes de escena que marcas japonesas, por ejemplo, no lo hacen en ese tiempo, porque timonear una marca japonesa lleva mucho más tiempo por la estructura que tienen, por la forma de trabajo que tienen y demás. Lo vemos en equipo de MotoGP, por ejemplo, ¿sí? Un Ducati te hace un cambio de una carrera para el otro, Honda espera 2 años. Bueno, un poco en la producción, la bajada también es un poco de la misma manera. Ayer veíamos una moto que con 6 meses en el mercado ya cambiaba las cosas que se le criticaban, que eran poquitas, ya las mejoraba. O sea, tienen esa capacidad de reacción que las primeras marcas les lleva mucho más tiempo. Por eso cuando uno va creciendo, mantener la flexibilidad. ¿Y qué pasa? Los japoneses para mí tienen una sumatoria de una parte filosófica, que son mucho más tranqui, más lentos y todo, pero para mí hasta se durmieron, porque vos tenés tomas de decisiones que no llevaron 3, 4, 5 años, llevaron más de 15 años. Entonces vos decís, y a eso lo que le sumo es que las empresas se volvieron elefantes gigantes, que perdieron la flexibilidad, y además hoy están comandadas porque, a ver, vamos a dar un ejemplo que no estamos, o sea, vamos al número 1 en la historia, que es Honda. Bueno, Honda, los 2 últimos CEOs a nivel mundial son de autos, no son de motos. Entonces, están olvidando que su origen es de motos. Claro. Y a veces vos lo hablas con gente fuera del micrófono que está ahí adentro y te dice, sí, la verdad que sí. Y hay otros que no lo ven, que para ellos ya son de esa nueva versión de un CEO de autos, y las cosas están bien, y no están bien. Bueno, a mí me parece algo paradójico total, es por ejemplo el segmento de moda, que son las trail medias, entre 400 y 500 centímetros cúbicos. Recién ahora se empiezan a ver destellos de marcas japonesas, pero ese segmento de moda lo coparon las marcas chinas, asiáticas, China, sí, India, lo inventaron ellos y lo mantienen ellos, y los animadores de ese segmento son ellos.
Sí, por ahí no lo inventaron, por ahí los japoneses por supuesto que lo tenían antes, pero era una moto de trabajo generalmente, un multipropósito. Hoy los asiáticos lo que hicieron fue ponerle foco y decir, acá está justamente el nuevo segmento que yo le doy otro valor y se lo dieron. Pero además no solamente el valor de prestándole atención y poniéndole, sino el valor económico. Claro. Porque para mí la gran revolución es el cambio de los precios. Y fíjate, en un país complicado como Argentina, donde la composición impositiva de un precio Sí, es la mitad. es la mitad, también te sacuden el mercado. Y gente que por ahí hasta no tiene problemas económicos de pagar el producto más caro, el intermedio o el más barato, ya hay un momento, ¿por qué? Porque la información va tan rápido, y ustedes todas las semanas trabajan en eso, que te dicen, los chinos que hicieron, nos estamos perdiendo parte de la fiesta, 15 años bajándole los costos a todo porque hacemos piezas, dice, la armamos nosotros, le ponemos nuestra marca, y eso es lo que está sucediendo. Y a su vez, la información no falla, y ya a las nuevas generaciones no le importa que diga una marca. Para mí están destruyendo 35, Historia. 40 años de historia, o sea, de branding más marketing de un montón de marcas. Sí. Y las están tirando muy rápido, porque esa marca que vos comentabas nació en 2017 y estamos en 2026. Sí. No tiene ni 10 años en el No. mercado. Y casi no se la pone en tela de juicio, viste que ya es una marca encumbrada. No, pero además vos ves el producto, es lo que decíamos. Y el producto, y en 6 meses evolucionaron y pasaron en limpio lo que el periodismo especializado reclamó, lo que Sí. los usuarios reclamaron, y todavía te redoblan la apuesta y te dice, y hicimos todos estos arreglos y dejamos el mismo precio. Sí. Y ante este panorama donde la evolución es tan constante y parece permanente de un solo lado, ¿cuál es el futuro? ¿Se alcanzó un techo? ¿Hay todavía más margen para ganar o potencia o confort? A ver, nunca hay límite en nada desde mi punto de vista en la vida. El tema es, ahí ya entramos en planteos más económicos, o sea, los mercados tienen límites de consumo, se pueden expandir lo que fuese. Yo creo que, puntualmente hablando de Argentina, es un mercado que todavía le da para consumir más. No estamos, o sea, venimos, si nos ponemos a compilar, también pasa todo muy rápido. Pero ¿cuánto más? Bueno, Yo no sé si estamos muy lejos del techo. pero pará. Del techo lógico, ¿no? No hablemos de super récord, ¿eh? Pero el récord, ¿cuál fue de la historia en moto? 800 y pico. 870, creo. Sí. Bueno, el tema es, ahí empezamos a segmentar. ¿Cuántas de esas 870 en ese momento fueron de media y alta gama? Para mí lo que hay es una mutación de calidad. Porque hoy el Bien. mercado, hoy el mercado, el 75% 75% es 110. motitos chiquitas, Sí. 110. Bueno, entonces, esa es la transformación que vos preguntás, que para mí es, ¿cuánto de ese porcentaje vamos a lograr que ese motociclista que usa la moto por necesidad y porque es un vehículo maravilloso, pasa a ser un motociclista por gusto para disfrutar un producto distinto? Que ahí volvemos a eso que los chinos te dicen, bueno, esto que era un utilitario, ahora te hago de esta cilindrada algo que es, mirá, un bocadito, disfrútalo. Entonces, para mí ahí está el crecimiento del mercado y hay que ver cuánto. Pero a su vez, todos quieren una parte de la torta. Y cada vez hay más jugadores. Por eso te digo, ¿cuántas marcas se han incorporado? Sí. Debemos estar pasando las 30 y pico de marcas. Sí, igual yo creo que esto se va a filtrar. O sea, no hay mercado para todos. Bueno, ahí estamos hablando, llegamos al límite. Y ahí empieza la respuesta. Si tuviésemos la respuesta, nos ponemos una consultoría. pero bueno, sí tenemos, al menos tratamos de hacer ese análisis, de decir cuánto tiempo va a llevar. Y todo depende también del precio del dinero, no solamente de los productos. ¿A qué voy? Venimos de un país que hace años que los bancos no funcionan como bancos. Entonces, si el día de mañana, no sé, se nivelan ciertos números, la Citi acá lo define, ¿verdad? Hay crédito. Y volvemos a, yo lo viví, a ese consumismo que después se pagó, no importa, pero esos 5 años dorados del 93 al 98 en Argentina, voy a poner al 97, que cualquier laburante se compraba una moto de carrera. Claro. Trabajando todos los días con su cuotita, con esto, tacto. Bueno, yo creo que ahí nos queda como un nuevo camino a recorrer,
en la Argentina, si todo vuelve a funcionar de un estilo con los bancos dando plata relativamente accesible, etcétera, etcétera, nuestra industria tiene grandes desafíos por delante. Y coincido con vos que no van a sobrevivir todos. En un exceso de oferta quedarán, como siempre, los 4 o 5 mejores y los que mejor hagan los deberes. Con el postventa, que sepan cuidar al cliente, porque la primera moto se la vende cualquiera. O sea, el hecho es después que te vaya a comprar la segunda. Bueno, se viene una gran era, no estamos descubriendo nada, ya desde hace muchos años, pero en la Argentina todavía no empezó, la gran era de los servicios, de atender a ese cliente, de solucionarle las cosas, y bueno, en nuestro rubro es la famosa postventa. Que haya repuestos, que haya mecánicos, o sea, está pasando en autos y en motos y en otros productos, que vos llevas un auto 0 kilómetros a la concesionaria para el primer servicio y vuelve con más problemas. Sí. Claro. ¿Sabés que te quiero preguntar, así como está de moda el segmento de las trail medias, cuál ves vos que puede ser un segmento que puede florecer en el mediano o largo plazo? Yo sigo creyendo que es el trail por naturaleza. Por geografía. Bueno, lo hemos hablado con Nico muchas veces. Si vos tenés que comprar una sola moto, al comprarte una moto trail tenés todo. Okay. Tenés una moto que después puede ser más off, más on, pero es como el chiste del tampón. Dice que le dice el chiquito que vas a pedirle a los Reyes Magos un tampón. Y dice, ¿cómo? No sé, pero la publicidad dice que sirve para andar a caballo, saltar, nadar. Bueno, la trail es esa moto que vos la sacás del garage y tenés que ir a dar una vuelta a un autódromo. No es lo ideal, pero vas a girar decentemente. Y en muchas muy rápido. Bueno, tenés que viajar, vas a viajar. Tenés que meterte... Usarlo acá en la ciudad. Bueno, y todos los santos días. Por eso te digo, cuando tenés que elegir una sola moto. Por eso para mí fue una gran experiencia lo que hicimos el año pasado, el 2025, con el viaje de los scooters de Sontes. Porque fue una scooter que te hace dudar, que vos decís, ¿me compro de vuelta una moto? Te da toda esa comodidad, tiene algunos límites, pero hicimos una etapa de Dakar sin mayores problemas. ¿Un scooter no es una moto? Es una moto, pero no lo es en el concepto general. Por eso se llama scooter. Porque no tenés caja de cambio, no tenés embrague. O sea, tenés un montón de facilidades, tenés otra posición de manejo. Es de la familia moto. Si vamos a los libros de biología, termina la palabra scooter moto, se debería hacer la derivación. Pero es una scooter. Bueno. Y recordemos cómo fue esa travesía, que uniste 2 puntos... Sí, hicimos un pequeño Tocaste los 2 océanos. Los 2 océanos, que fue una carrera, fue el 60 aniversario y un pequeño homenaje a los hermanos Emiliosi de mi ciudad, que fueron los ganadores de ese único gran premio, que se largó en Mar del Plata, bueno, pasó por un montón de lugares, llegó a Viña del Mar y volvían a Mar del Plata. Así que bueno, lo hicimos con Yago por América, con el Sontes 368G, que yo cariñosamente lo bauticé el scooter provinciano, porque es el primer scooter que realmente lo podés comprar todos los días para irte a un campo. Que puede salir de la ciudad. Exactamente. O sea, el concepto scooter y salir de la ciudad como que no van de la mano, pero en este caso... sale de la ciudad y es mejorable. Sí. Es mejorable. Entonces, de esto estamos hablando, de cuán flexible son los conceptos y también la interpretación. Vos dijiste Argentina. En Argentina muchas veces el que esté en cualquier tipo de industria tiene que pensar no en un país, en 6 países. Porque tenemos básicamente 6 regiones que funcionan económica, en la parte también de idiosincrasia diferente y climatológica, de todo. Son 6 países en uno. ¿Cuánto vamos de tiempo, Tommy? Bueno, tenemos que ir cerrando porque si no nos van a cagar a pedo. ¿Qué te queda? A ver, repasar. 2 cosas. Bueno, al final Lucas te va a hacer un ping-pong. ¿Me lo pasaste el ping-pong? Sí, te lo imprimí. Yo lo voy a buscar. Bueno, dale. Esfuerzo de producción. Quería que me hables, ¿sí? Porque para mí me vuelve loco, ¿sí? Con la travesía en sí. Tu viaje, ¿sí? Tu hazaña al lugar del accidente de los uruguayos en los Andes. Bueno, eso fue una idea de muchísimos años me pasaron, que nació con Pablo Cid de la Paz, que era compañero mío en el equipo del Dakar. De hecho, él lo hizo
en una moto de trial, pero entrando por las damas en una segunda oportunidad, porque se quedaron sin nafta. Bueno, lograron llegar. Con Julio Quiroga lo que nosotros hicimos fue hacer fuimos los primeros y en moto de enduro, en 2 motos de enduro, hacerlo desde abajo, desde el puesto. Una 2T y unas 4T, ¿no? Exacto, una 250 6 días y yo subí en una 300 XC. ¿A qué me refería? A hacer ese camino original desde el puesto Araya. Justamente quien fue nuestro guía, el TT Araya, es nieto de el que abrió ese camino. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia muy linda. Que va más allá de la moto, o sea, sí, la hazaña es el que hayan, si no me equivoco, fueron los primeros en llegar en moto, ¿no? Sí, sí, por eso Pablo había llegado con esa moto de trial, pero entrando por arriba, por un corte que se llama Las Damas. Bueno, igualmente hicieron un esfuerzo tremendo. Como te digo, no importa el recorrido de la comparación, pero nosotros, justamente, Tete nos decía, nunca nadie salió acá abajo y su hijo se ríe. Eso está en el video, si lo buscas en Expedición Lo vi, me sobre el final el hijo le digo, vos te reías porque me decían, ¿a dónde van? Al avión, en moto, no van a llegar ni locos. Y bueno, costó realmente muchísimo, en especial fueron 3 días muy duros, pero el segundo día fue tremendo. A mí me llevó 13 horas poder llegar hasta arriba y bajar. Porque en kilómetros son No es pocos nada, kilómetros. Son 42 kilómetros. Yo lo más cerca que estuve fue ir al Hotel del Soñado, que estás a nada, creo que a 30 kilómetros estás Sí, de ahí, sí. pero estás en plena montaña, es alta montaña mal eso, y ahí 2 kilómetros es una barbaridad, y hasta ahí, no te Pero digo que que haces llegas en una menos. autopista, pero casi es fácil llegar hasta ahí. Mirá, para que lo compares y si ves de vuelta el video, los chicos, o sea, nosotros subimos con un grupo que yo contesté un montón de críticas como diciendo, pero fueron con todo un equipo. Sí, yo no iba a ir a subir así a pechito de Rambo que me pase algo. Claro. Primero porque imagínate que cambia el clima ahí, los ríos te llevan, claro, pero te llevan con todo y te matás contra las piedras. Entonces por eso llevamos un guía, llevamos un médico, llevamos, todos los asistentes que nos ayudaron. Que el tema del oxígeno no es joda ahí. No es súper alto, pero tampoco es bajo. Y además es constante el esfuerzo que estás haciendo. Pero a esto iba. Nosotros sacamos el cálculo con Julio que por momentos hacíamos menos de 2 kilómetros de promedio por hora en la moto. Y el caballo te gana. Y a pata te matan. Yo veía a los pibes que iban pasito a pasito y se nos iban. Y nosotros subíamos 7 metros, 8 patinando, bajábamos 3. Y otra vez, y a la cuarta intento te caes y te parás. Y levantás la moto, no sé, yo el segundo día la debo haber levantado 25 veces. Sí, y es liviana las primeras 10 veces, después pesa una tonelada la moto. Después cada kilo se multiplica. Claro. Por eso, cuando vos ves arriba, al menos que nos toca hablar a los dos, nos emocionamos por eso, porque sabíamos el esfuerzo que hicimos. Y, no nos creemos superhombres, pero tuvimos cierto entrenamiento. Julio corrió 3 Dakar también. El Dakar no es una barrera, pero es una prueba que si vos lográs pasarla, sabés que estás preparado para castigar el cuerpo, la mente y pasar por situaciones difíciles. Y en esos 3 días compilados fueron asperísimos, en especial en segundo. Julio bajando se quebró el coxis y el tercer día fue realmente muy complejo en el dolor. Gracias a Dios teníamos un médico que le pudo dar calmante, pero había que salir. Además vos estás ahí arriba, no es que chascás los dedos, traigan un helicóptero y te sacan, no. Y se llega a tomar dimensión de lo que viven estos tipos, sobre todo los dos que fueron que finalmente encontraron ayuda y demás. Sí, igualmente ese camino no es el camino por el que salieron. Claro. Ellos salieron para el otro lado, hicieron un recorrido. En realidad, lo lógico hubiese sido salir por ahí. Pero ellos estaban confundidos de dónde estaban, ¿no? Veían el Monte del Soñado. Que vos ves el Monte del Soñado y imagínate que es una Aconcagua un cachito más chico, entonces dijeron por ahí ni a palos. Sumado a eso, yo creo que lo digo en una de las explicaciones, poné todo eso nevado, porque una cosa es cuando vos ves sin nieve, que ves el relieve, más o menos podés ir calculando. Nevado cambia todo. Perdés toda perspectiva ahí. Y sumale el estrés de haberte caído en avión, que te cayó una avalancha, que sobreviviste. O sea, estás en modo supervivencia, ultra supervivencia. Por eso yo considero que es la supervivencia más grande de la historia. Y a su vez yo creo que lo digo, nosotros hicimos el 1% del esfuerzo que tuvieron que hacer estos flacos para estar vivos.
Ah, re O loco. sea, fuimos con toda esa organización, justamente. Yo no queríamos entrar en un riesgo porque quieras o no, mucha gente subestima la naturaleza, salen a andar a pata o en bicicleta o a endurear y no llevan ni agua, ni comida, ni... Hay que organizarse un poquito porque no necesitas para pasarla mal alejarte mucho de la civilización. En un momento cuando estaba subiendo, cuando estaba bajando, dijiste, ¿para qué hice esto? No, yo ese pensamiento que estoy haciendo acá, yo siempre digo, y lo digo ahí en el video, uno se tiene que hacer cargo antes, saber a dónde va. Muchas veces no sabes del todo a dónde vas. Claro, no. ¿Cómo tomas dimensión de algo así antes de hacerlo? Bueno, Julio yo lo charlé, Julio había subido 9 veces entre a pie y a caballo. Bueno, tenías yo una tenía una referencia. descripción importante de lo que podía llegar a suceder. Sí. Pero en especial mi gran respeto era por los ríos. Y nuestro guía eso lo dijo. Si yo grito afuera del río, el tipo dijo, si aparece un chorro de agua más fuerte y grito afuera del río, son 2 minutos. Si no pueden sacar la moto, déjenla, porque se lleva todo. En 2 minutos de que no está fuera del río y lejos, fue. Entonces, no es chiste eso. Y necesitaba un tipo que sepa, porque a veces vos decís, no está pasando nada. Es que también planear eso, la ventana de tiempo para poder hacerlo y demás, toda una logística. La ventana salió, nos ayudó Dios, porque la ventana ese año fue 10 días. Claro. Zarpado. Y además ahí no tenés, en otros sectores tenés mucho más información climatológica. Eso literalmente es en medio de la nada. Estás a 8 kilómetros del borde con Chile. ¿Qué es lo que te enseñó a respetar la palabra del que sabe? Me refiero a esto de que te dijo el del tipo, tienen 2 minutos y lo digo, es porque lo estoy diciendo en serio, no se vayan a hacer la heroica. Me refiero también a Dakar. ¿Dónde identificás quizás en algún momento, a ver, dónde aprendiste a que el ego no te lleve por delante? Por ahí eso lo aprendí un poco en la vieja escuela de mi viejo, que en el campo hay muchos potenciales accidentes por día. Si vas a trabajar en una manga, trabajar con un tractor, hay un montón de cosas que mi papá tuvo la mala experiencia que un encargado que laburaba con él pisó al hijo, puso marcha atrás y lo pisó con el tractor. Entonces me he comido 10.000 sopapos que hoy los entiendo, ¿no? Pero que me decía, esto pasa, ¿entendés? No le busques roña porque sucede. Y yo eso de chiquito lo incorporé de siempre a respetar y se lo digo a mucha gente que viaja en moto o en cualquiera que haga aventura. Vos a veces llegás a un lugar y decís, no sé, están usando un tipo de sombrero o un protector o una cosa que te parece ridícula. Y si ya vas a 5 o 6 de esa región que lo tienen puesto, preguntá por qué. Porque algo va a pasar. Y algo en algún momento decís, para esto usan eso. Entonces, te reitero, el campo te da, la naturaleza te hace respetarla. Y si le falta respeto, te lo cobra. Entonces, yo por ahí tuve esa escuela de chico que mi viejo me retaba preventivamente y gracias a Dios estoy enterito porque es preferible un correctivo y no estar metiendo una mano en, no sé, en una tranca de una manga que te la puede cortar, te puede quebrar todos los huesos. Bueno, reitero, ha habido muchos accidentes. Entonces, desde muy chico incorporé ese respeto por la naturaleza y por la gente que sabe de un lugar. Ojo, a veces hay gente malintencionada también que te puede indicar lo contrario, ¿no? Pero en general, bueno, ese era un chiste que teníamos con Tete, con nuestro guía, que no se bajaba el caballo, el tipo daba direcciones. Pero eso es parte de la idiosincrasia del campo. A veces la diversión es decir, vinieron estos de afuera a ver cómo pagan el derecho de piso de un lugar. Por supuesto que hay límites, ¿no? Si hay peligros reales, te lo van a decir, pero muchas veces los tipos locales se divierten viéndote pagar el derecho de piso Sin tropezarte. En algún lugar, Claro. Exactamente. Sí. Bueno, creo que ¿Hoy? sí, dale, Bueno, dale. tenemos un ping-pong, sí, que lo inauguramos la semana pasada, Sí. pero que va a ser rutinario y común con todos nuestros entrevistados. Y te voy a hacer preguntas y vos me vas a dar respuestas cortas con derecho a réplica de una sola, que puede elegir Sí, al final. podés Sí. explayarte en alguna o Exactamente. justificar una respuesta, digamos. Ok, bueno, ¿cuál es la primera moto que manejaste? Bueno, eso lo dijo. Honda Z50J. ¿Cuál es la última moto que manejaste? Scooter Vogue CR4. Muy bien. ¿Una moto para todos los días? El scooter Sontes 368 me gusta mucho. G.
el Sí. todoterreno, el provincial. ¿Una moto para viajar? Uy, es difícil. Aprilia Touareg 660. Mirá. Cuando salís en moto, ¿no te puede faltar? Casco. Muy bien. Si tuvieras solamente una moto hasta el último día de tu vida, ¿cuál moto sería? Estoy armando una. Está en proceso. Sí, pero ya va a ser armada que tiene... Va a ser muy básica, casi no tiene electrónica. No depende, o sea, de enchufes, de nada. Muy básica, medio a la vieja escuela. Muy Pero si fuese... ¿De qué estilo? Una trail, olvídate. Si tengo que elegir una sola moto, lo que hablamos, una trail. Bien. ¿Una moto sobrevalorada? Sobrevalorada. Oh. Hablanos de algo local para que estemos todos al tanto. Hay varias, pero... XR 190. Muy bien. Ah, mira, pensé que ibas a decir algo muy allá arriba. ¿Una moto infravalorada? Infravalorada. Hay varias, pero... Giro 200. La Expulse. Muy bien. Tenés que elegir entre no andar nunca más en moto o seguir haciéndolo, pero sobre una moto eléctrica y para siempre. ¿Accedes? Sí, Muy bien. ¿Es peor el frío en moto o el calor en moto? el frío. Y eso que tuviste con 61 grados. Sí, pero Sí, pero el desierto de noche te la regalo, ¿no? Sí, el frío, yo creo que el frío termina... El calor de alguna forma, no sé, frenás en un arroyo, te sacás la ropa, te tirás, te metés en un tanque al costado del camino, en un tanque australiano o algo, pero el frío no lo parás, estás en el medio del campo y no por más que pares, ya estás congelado. Bien. ¿El mejor lugar para andar en moto? ¿En el mundo? Sí. Difícil, hay varios lugares, pero... Sí, elijo Argentina completa contra el borde de la cordillera, toda, desde Jujuy hasta el fondo. Muy bien. ¿Una moto que volverías a comprar? Que volvería... O a tener, porque capaz que no compraste tantas Sí, en no tu compré vida. tantas, pero tener... Es buena pregunta. Una KTM LS4, o sea, si bien queda vieja, con cualquiera con motor LS4, poner una 690 Rally réplica. Ok, bueno, muy bien. Acá voy a apelar a tu lado periodístico en ser conciso, ¿sí? Y ser asertivo. Definime tu sentimiento por las motos en una palabra. Pasión. Yo creo que todo el mundo va a decir pasión. Así Tenemos que arrancamos la nota, de ampliarlo. Sí, de hecho. Sí, Exactamente. pero bueno, el señor lo ejemplifica muy bien. Perfecto. Total. Bueno, ¿llegamos al final? Sí, creo que sí, ¿Te Gato. quedó La algo? verdad que lo que te dijimos en un principio, muy contento de tenerte acá. Hacía rato que veníamos hablando de Falta tener una- esta entrevista. Una parte 2, una parte 3 y una parte 4. Sí, falta. sí, Lo porque que podemos quieran, hablar. cortísimo. Quedaron 1000 temas afuera, 1000. Pero bueno, nosotros por suerte tenemos una diaria más cotidiana, nos vemos más seguido y demás. Y hablamos de todas las estupideces que nos gustan. Así que nos quedamos largo y tendido. De hecho, asados, yo no tomo, pero vos tomás un poco más que yo. Y nada, ahí se pone más interesante la charla. Fíjate que ahí mantengo muy bien el... Igual ahora me tengo que poner a entrenar fuerte. Pero Y para, me quedo. ¿Con qué? ¿Querías justificar alguna de las preguntas que te hice? Justificar... No hay mucho que justificar. Listo. pero- Sí, ya te digo, ¿no? Listo. eso es la necesidad del usuario. Fantástico, sí, No se ve Creo necesitado. que, por ejemplo, muchos van a decir, pero dijo la eléctrica, sí, la sensación de andar en moto me encanta con un motor a explosión, pero no me la saques, esa sensación de poder andar por todos lados, de subir. Bueno, con él compartimos una prueba en Mendoza muy linda, que pegamos una vuelta a un circuito de enduro. Yo no me quería subir. Bueno, pero esa sensación no me la saques, entonces si tiene que ser en el silencio eléctrico, la acepto. Muy bien, muy bien. Bueno, Muy bien. Bueno, así que entonces de hasta esta acá, manera- hasta acá llegamos con el gato por hoy. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá a Barracas y vamos a tener una segunda charla, sin lugar a dudas. No, el agradecido soy yo por esta entrevista. Un abrazo a todos los fanáticos de la moto
Y bueno, anden mucho en moto. Dejanos tu canal de YouTube, que hay muy buen contenido para consumir. Gatomotos, @gatomotos, Fuel Universe, pero Gatomotos ponen y ahí aparece. Perfecto. Y Ahí no se ahí pierdan. tienen bastantes. En especial la hazaña de los Andes, que es buenísima. Sí, esos son 3 capítulos. Expedición a Service ponen y aparece capítulo 1, 2 y 3. Y ahora estoy compilando de toda la historia esta linda de muchos años de periodismo, por ahí los mejores, los highlights, como se dicen ahora, de eventos, de coberturas que nos tocó. Bueno, y si querés también revivir el último Dakar y demás, están los Ahí está, capítulos de Dakareando. ya eso es muy periodístico, pero bueno, hay gente para todo. No, bueno, pero tenés 2-3 días antes de que Luciano se hiciera campeón, hiciste un capítulo especial en específico sin saber que iba a ser campeón. Así que, bueno, eso es lo que hace un periodista de elite. Bueno, el otro día fue una satisfacción que tanto el padre Luciano y Luciano me dijeron cuando habían visto el corto, pero el padre lo había visto. Terminamos la nota con el Chino Freites, que después hicimos el final, que ya es como una cábala relatar, y pensé que el Chino se había infartado cuando decíamos 2 segundos, pero yo dije, se desbloqueó energéticamente y se viene una semana de muchas emociones. Algo, viste, como que decís, esto, no sé, pero no lo podías explicar. Pero venía y fue demasiado emotivo. En una nota que me hicieron en TN, para resumirlo, le digo, si agarrás todas las Rocky juntos de los finales, los compilas, no lográs la emoción de lo que fue 2 segundos. Te lo explican y no lo podés creer. Gato, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Ahí va. Hasta la próxima.